Lo último que vio Jake antes de que el rayo del teletransportador lo atrapara fueron los tentáculos del alto canciller Zix-Z. Palmeándose la cara en perfecta armonía y la orden apenas contenida tendré orden en este consejo. Los tentáculos del alto canciller Zix-Z se ondularon con indignación mientras golpeaba su martillo de gravedad ceremonial contra el podio flotante. El sonido resonó a través de la vasta cámara del Consejo Galáctico de Especies Prudentes, rebotando en las paredes cristalinas y haciendo que varios de los miembros más gela del Consejo se tambalearan nerviosamente. Jake Martínez, actualmente siendo sujetado por dos guardias de seguridad cronxianos muy grandes y muy molestos, mostraron su sonrisa más ganadora. Oye, Sipi, tal vez quieras aflojar con ese martillo. Estoy bastante seguro de que los podios aún están bajo garantía. Te dirigirás a mí como alto canciller Zix, el líder del Consejo. La epidermis se sonrojó de un profundo tono púrpura que contrastaba terriblemente con su túnica ceremonial formal. Esas son unas pijamas elegantes. ¿Tienes puesto ahí, señoría? Jake asintió apreciativamente ante la prenda brillante. ¿Ese poliéster espacial realmente resalta el morado en todo? Uno de los guardias cronxianos apretó su agarre y Jake sintió que sus esposas le apretaban. Aunque valió la pena, había conseguido que al menos 3 de los miembros del Consejo Junior se rieran entre dientes antes de que se dieran cuenta. Los tallos oculares del gran canciller Zix-Z temblaron cuando consultó el documento holográfico que flotaba frente a él. La amenaza Martínez, estás acusado de múltiples cargos contra la paz y la dignidad de la Federación Galáctica. Culpable de pasar un buen rato, señoría. Jake le guiñó un ojo a un miembro del Consejo Reptil que rápidamente miró hacia otro lado, pero no pudo ocultar su divertido movimiento de cola. Silencio. Los tentáculos de Zix-Z prácticamente se estaban haciendo nudos. Ahora los cargos son los siguientes: 27 cargos de ganar peleas de bar contra especies protegidas. En mi defensa, ellos lo empezaron. Cada vez. 43 cargos por enseñar dichos humanos inapropiados a extraterrestres impresionables. Tírame el dedo es una piedra de toque cultural en mi país. Y lo más serio es que la voz de Zix-Z se redujo a un susurro horrorizado deliberadamente. Al introducir el concepto de chistes de papá en la nueva civilización del xilófono espacial, se escuchó un jadeo colectivo. Del Consejo reunido, varios miembros se cubrieron los órganos sensoriales. Uno de los respiradores de metano particularmente sensibles tuvo que ser escoltado afuera. Ahora, eso no es justo. Jake protestó, les encantaban esos chistes. ¿Sabías que los xilófonos realmente vibran cuando se ríen? Es como una banda de un solo hombre que tiene un ataque. Es muy gracioso. La civilización del xilófono ha informado de una caída del 47% en la productividad debido a que su población no puede dejar de repetir la frase. Hola, tengo hambre, soy papá. Los tallos oculares de Zix-Z se estrechan. Toda su economía está en peligro de colapso. ¿Ves? Estoy promoviendo el equilibrio entre el trabajo y la vida. Deberías agradecerme el alto podio del canciller. Se acercó flotando sobre Jake. Somos un consejo de especies prudentes, señor Martínez. Prudente. ¿Sabes lo que significa esa palabra? ¿Es esto un preludio para otro chiste? Porque tengo uno genial sobre un prudente que entra en un bar. Significa que Zix-Z interrumpió que hemos sobrevivido y prosperado en esta galaxia siendo cuidadosos, mesurados y sobre todo serios sobre nuestras acciones y sus consecuencias. Jake no pudo evitarlo. Suena aburrido, y usted, señor Martínez, es todo menos aburrido. Usted es él. Caos encarnado, una alteración andante del orden natural. El consejo ha deliberado largo y tendido sobre cómo tratar con usted o ustedes hablan de mí. Cuando no estoy cerca soy TV y tocado. Gran canciller Zix-EAS se estiró hasta su altura máxima, tentáculos abiertos, en lo que probablemente se suponía que era una exhibición intimidante. Jake la amenaza Martínez. Este consejo por la presente lo sentencia al exilio permanente en Tartarus 9, el planeta de las 1000 muertes. La cámara se quedó en silencio. Incluso Jake levantó una ceja. Tartarus 9, ¿no es un poco excesivo? Quiero decir que los xilófonos realmente disfrutaron de esas bromas. La oración es definitiva. Zix-Z declaró con evidente satisfacción. Se le permitirá pasar por 3 elementos de su elección y luego será transportado inmediatamente. Deje que su destino sirva de ejemplo para otros que perturbarían el orden prudente de nuestra galaxia. Jake miró alrededor de la cámara, observando los rostros serios, las túnicas elaboradas, los podios flotantes y el aire general de autoimportancia. Sonrió. Hola, Zippy. Una última pregunta antes de irme. Zix-Z unlado. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama un planeta con 1000 muertes? No lo haré. En una situación grave. De risas de los miembros del Consejo Junior.
El centro de procesamiento para criminales condenados era exactamente tan alegre como Jake esperaba, es decir, para nada. Las paredes eran de un tono gris que de alguna manera se las arreglaba para ser aburrido y deprimente, y la iluminación le daba a todo un tinte verdoso poco favorecedor que hacía que incluso los guardias cronxianos parecieran ligeramente nauseosos. El prisionero seleccionará ahora 3 elementos para el exilio, dijo el burócrata detrás del escritorio, una criatura delgada que parecía estar hecha principalmente de paperwork y desaprobación. Su etiqueta de nombre leer oficial de procesamiento Petwerp Jake. Se alegró. Solo 3, ¿estás seguro de que no quieres hacerlo más desafiante? 2 elementos, 1 tal vez, solo envíame desnudo. 3 elementos. Pat interrumpió Antena temblando de irritación. Protocolo estándar de exilio, como se establece en la subsección 7 párrafo 4 del está bien. Jake levantó sus manos esposadas en señal de rendición. Déjame pensar. Hizo un espectáculo de acariciarse la barbilla pensativamente, principalmente porque sabía que molestaba a Pet. Primero mi navaja suiza, la que me dio mi papá. Pet consultó su panel de datos, herramienta múltiple de la Tierra primitiva que contiene su antena. Se movió mientras se desplazaba por la lista. 17 diferentes implementos de diversa utilidad aprobados, aunque no veo cómo te ayudará a sobrevivir las tormentas ácidas que disuelven la carne de Tartarus. 99. Te sorprenderías de lo que puedes hacer con un buen abrelatas. Jake guiñó el ojo. Segundo elemento, mi gorra de la suerte de Arizona Diamondbacks, una cubierta de tela para la cabeza. PPS y Teñí se desplomaron con incredulidad al promover un equipo deportivo terrestre que, según nuestros registros, no ha ganado un campeonato en más de 50 años. Hey, Podría ser su año. Jake protestó. Además, tiene valor sentimental y protección UV contra un planeta con 3 soles que arden en el espectro ultravioleta. Aprobado, aunque solo sea porque tu muerte será marginalmente más colorida. Las mandíbulas de Pepe hicieron clic en lo que podría haber sido un Ultimo elemento divertido. Jake sonrió y metió la mano en su bolsillo trasero, sacando un libro de bolsillo maltratado. Su tapa estaba sujeta con lo que parecía ser cinta adhesiva espacial y sus páginas estaban dobladas hasta el punto de ser más esquina que página. Los peores chistes de papá en la galaxia. Adición extendida de Ayeli. Pet leyó con creciente horror. Esto es por lo que te exiliaron en primer lugar. Lo sé. Genial, ¿verdad? Me imagino que si voy a morir horriblemente, también podría tener algo de material de lectura de calidad. Pet lo miró fijamente durante un largo momento y luego estampó un sello. El libro con quizás más fuerza de la necesaria aprobado. Que las deidades en las que creas tengan piedad de tu sentido del humor. Mientras los guardias conducían a Jake hacia la cámara de teletransporte, podía oír a Pet murmurando algo sobre los humanos y su inexplicable apego a los medios físicos obsoletos. La cámara en sí era impresionante de esa manera distintivamente alienígena que sugería que sus diseñadores nunca habían escuchado la frase menos es más. Agujas cristalinas alegres pulsaban con energía. Un arco de relámpagos saltaba entre orbes flotantes y en el centro un vórtice giratorio de lo que parecía sospechosamente brillo púrpura esperaba para llevar a Jake a su perdición. El gran canciller Zix-Suz estaba de pie en una plataforma de observación, tentáculos entrelazados detrás de su espalda, en lo que probablemente pensó que era una pose digna. Algunas últimas palabras. Jake humano se ajustó la gorra de béisbol, metió el libro en el bolsillo trasero y agarró su navaja suiza. Solo una pregunta, Sipi, ¿qué es ahora? ¿Cómo se llama a un planeta con 1000 muertes? ¿No te atreves? Una situación grave. La última sílaba se alargó hasta el infinito cuando reportero de televisión lo atrapó y Jake podría haber jurado que escuchó a alguien riéndose justo antes de que la realidad se volviera del revés. Jake se materializó aproximadamente a 6 pies sobre la superficie de Tartarus 9, lo que le dio el tiempo suficiente para decir «Oh, vamos» antes de que la gravedad se presentara. Aterrizó de cara en lo que parecía musgo púrpura que, afortunadamente, era más suave de lo que parecía. Menos afortunadamente, también se rió cuando lo golpeó. Jake hizo una nota mental. Incluso las plantas en este planeta eran raras. La primera gota de lluvia ácida golpeó su hombro con un chisporroteo quemando un agujero limpio a través de su mono de prisión. En serio, Jake se puso de pie de un tirón, su gorra de béisbol y sosteniéndola sobre su cabeza justo cuando comenzaba el aguacero. En serio, el ácido golpeó contra la tela gastada que de alguna manera resistió mejor de lo esperado. Gracias, mercancía oficialmente autorizada de la MLB. El trueno crepitó en lo alto, o al menos Jake asumió que era un trueno, y hasta que miró hacia arriba y vio a 3 Suns jugando lo que parecía ser un juego cósmico de ping-pong con una luna, ¿verdad?
3 soles porque uno no era lo suficientemente mortal. Chillido resonó desde algún lugar del bosque de musgo púrpura detrás de él. Sonaba como un cruce entre un velociraptor y una alarma de automóvil. Jake pensó que era su señal para comenzar a correr. Agarró su gorra por encima de la cabeza y corrió a través del musgo que seguía riéndose y ocasionalmente intentaba hacerle tropezar. El chillido se acercaba. Los pulmones de Jake ardían. El aire aquí era respirable pero espeso como tratar de inhalar sopa. Sus piernas comenzaban a sentirse como plomo y la lluvia ácida no ayudaba. Necesitaba refugio rápido. Había una entrada a una cueva. Jake se zambulló adentro justo cuando algo grande y con dientes pasó en picada por la abertura. Rodó sobre su fetón, presionó su espalda contra la pared y buscó a tientas una navaja suiza. No es que fuera de mucha ayuda contra lo que fuera, pero lo hizo sentir mejor. La criatura aterrizó en la entrada de la cueva con la luz teñida de púrpura que se filtraba a través de ella. La lluvia ácida que Jake podría hacer. Pero 6 cabezas serpentinas sobre cuellos largos y sinuosos. Unidas a un cuerpo que parecía como si alguien hubiera intentado cruzar un dragón con un cachorro y se hubiera rendido a mitad de camino. 6 cabezas lo miraban con lo que realmente esperaba que no fuera hambre, así que Jake dijo porque si iba a morir, al menos iba a morir hablando. Ven aquí a menudo la criatura. Inclinó las 6 cabezas en perfecta sincronización, entonces una de ellas abrió la boca e hizo un sonido que definitivamente no era un chillido, era más como un gemido. Espera, ¿estás solo? Todas. 6 cabezas asintieron con entusiasmo. No me estabas cazando, estabas tratando de hacer amigos más. Asintiendo una cabeza en realidad, parecía avergonzada. Jake bajó su cuchillo y miró a la criatura con más cuidado. Ahora que no estaba corriendo por su vida, podía ver que sus ojos eran más tristes de cachorro que de lagarto asesino y su cola. Definitivamente se movía. Te diré lo que dijo Jake, buscando su bolsillo trasero. Quiero escuchar un chiste. 6 pares de ojos iluminados. Jake sacó su maltratada copia de los peores chistes de papá de la galaxia y se aclaró la garganta. Toc toc, una cabeza inclinada en confusión mientras los demás se miraban claramente. No estoy seguro de cómo responder. Esta es la parte donde dices quién está ahí. Jake demostró quién está ahí. 6 voces retumbaron al unísono, haciendo que varias estalactitas se rompieran. Interrumpiendo vaca estaban. Hubo un momento de silencio, luego las 6 cabezas estallaron en risas. Un sonido como campanillas de viento en un huracán. La criatura rodó sobre su espalda, los 6 cuellos girando de alegría, su cola golpeando contra el suelo de la cueva, lo suficientemente fuerte como para causar pequeños temblores. Creo que nos llevaremos bien. Jake sonrió mirando cómo la criatura intentaba recuperar el aliento. Sabes que necesitas un nombre. ¿Qué tal Hydra Bob? La recién bautizada Hydra Bob. El meneo de la cola se intensificó a niveles sísmicos. Está bien, Bob, déjame preguntarte algo. ¿Hay algún lugar por aquí donde la lluvia no me disolverá? Porque esta gorra de béisbol realmente resalta mi ojos, pero no es exactamente una solución a largo plazo. Hydrop se puso de pie de un salto hizo un gesto emocionado con las 6 cabezas hacia la parte trasera de la cueva. Jake podía ver ahora que se extendía más profundamente en la montaña con lo que parecían hongos bioluminiscentes que proporcionaban una atmósfera sorprendentemente acogedora. Guía el camino, amigo, pero primero quiero escuchar por qué el espantapájaros ganó un premio. 6 cabezas asintieron con entusiasmo porque era sobresaliente en su campo. La risa resultante hizo que una estalactita real se estrellara cerca de la entrada de la cueva mientras Jake seguía a su nuevo amigo de 6 cabezas más adentro de la cueva. No pudo evitar sonreír seguro. Se suponía que este era un planeta de la muerte, pero nadie había dicho nada sobre que fuera aburrido. Oye Bob, ¿cómo se llama un fideo falso? La lluvia ácida seguía cayendo afuera, pero dentro de la cueva el sonido de una risa quejumbrosa resonó a través de los túneles en algún lugar de las cámaras del Consejo Galáctico. El alto canciller Zix sintió que sus tentáculos se contraían involuntariamente, como si sintieran una perturbación en el orden cósmico de papá. Bromea Jake Martínez, parecía que apenas estaba comenzando. ¿Sabes lo que este lugar necesita? Jake dio un paso atrás admirando su obra con la hoja de la navaja suiza. Un letrero apropiado. No puede haber un mundo de muerte. Paraíso sin una marca apropiada. Una de las cabezas de Hydra Bob, la que Jake había apodado Gruñón, puso los ojos en blanco. Mientras los demás observaban con interés cómo Jake tallaba en una losa de madera de hongo luminiscente. Casad de Martínez anunció orgullosamente, dando un paso atrás para revelar su obra maestra tallada donde la muerte viene a morir. Las letras brillaban con un agradable tono de azul en la tenue luz de la cueva. ¿Qué piensas?
Demasiado no es suficiente, Jake inclinó la cabeza. Tal vez deberíamos agregar algunas llamas mortales, las 6 cabezas de Hydra Bob. Se sacudieron al unísono, habían aprendido desde el principio que alentar los esfuerzos artísticos de Jake solo conducía a más juegos de palabras. Sobre arte mortal y serio, el sistema de cuevas había resultado ser sorprendentemente complaciente una vez que Jake se creativo. Con su navaja suiza los hongos bioluminiscentes proporcionaron luz y después de una cuidadosa experimentación un material de construcción decente una vez secas, las cámaras más profundas se mantuvieron a una temperatura confortable a pesar de los 3 soles. Afuera y el sistema de ventilación natural mantuvo el aire fresco aunque todavía como una sopa. Inconsistencia. Jake sacó su libro de chistes y pasó a las páginas finales que ahora estaban cubiertas de sus notas cada vez más desordenadas. Día 7. La lluvia ácida disuelve todo excepto la mercancía de la MLB Theory. La indumentaria deportiva de la Tierra es realmente indestructible, simplemente nunca la probamos adecuadamente. Nota para empezar. Colección de gotas de lluvia mortales para futuras fuentes de agua. Día 12. Musgo morado se ríe cuando lo pisan. Intenta hacerte tropezar, parece hacerlo más si te tomas demasiado en serio. La cabeza gruñona de Bob cayó en ella, hoy se rió tan fuerte que las otras cabezas tuvieron hipo. Día 15. Descubrió por qué se llama el planeta de las 1000 muertes. Todo aquí es técnicamente letal, pero solo si eres un estirado del espacio. Burrow. Ejemplo de Aucrat. La carne derritiéndose. La lluvia ácida solo derrite las túnicas formales pretenciosas. La ropa normal está bien. Añadió una nueva entrada. Día 20. Teoría de trabajo. Este planeta no es mortal. Solo tiene un sentido del humor muy específico. Todo aquí parece diseñado para apuntar exactamente al tipo de especies serias y tensas que componen el consejo. No me extraña que les dé miedo. Oye Bob, Jake gritó una idea formándose. Recuerda esa formación de cristal que encontramos ayer, la que supuestamente vuelve loca a la gente con sus geometrías enloquecedoras. Las 6 cabezas se animaron con interés. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no está volviendo loco a nadie? ¿Qué pasa si solo está contando chistes matemáticos realmente malos? Las cabezas de Bob se inclinaron todas en consideración. Entonces el más inteligente, Jake, lo llamó nerd. Hizo una serie de gestos complicados con su cuello. Tienes razón. Jake chasqueó los dedos. Es por eso que solo las especies del consejo se vuelven locas a su alrededor. Son demasiado serios para manejar un buen juego de palabras de cálculo. Mira esto. Jake se acercó a la formación de cristal que sobresalía de una pared de su cueva. Sus ángulos parecían cambiar de forma poco natural y había definitivamente un zumbido leve que sonaba casi como ¿por qué 6 le tenía miedo a 7? Jake le preguntó al cristal. El zumbido cambió de tono ligeramente porque las superficies de cristal se ondularon y el zumbido se transformó en lo que era inequívocamente una risa. Los ángulos cambiaron a lo que solo podría describirse como una geometría más relajada. Jake sonrió y sacó su libro de chistes otra vez. Día 20. Continuación. Confirmado. Incluso The Rocks aquí son comediantes. Comenzando a sospechar que Tartarus 9 no es un planeta de la muerte en absoluto, es un club de comedia del tamaño de un planeta con un gusto muy específico en los miembros de la audiencia. Bob. Jake gritó, ya alcanzando su navaja suiza de nuevo. Tengo una idea para el vestíbulo de entrada. ¿Qué te parece convertir ese grupo de cristales destructores de almas en una bola de discoteca? Las 6 cabezas de Bob sonrieron mostrando una impresionante variedad de dientes, que de alguna manera se las arregló para parecer más emocionado que amenazante, aunque primero Jake levantó su libro de chistes. ¿Qué le dijo el 0 al 8? La formación de cristal se inclinó ligeramente hacia adentro, sus ángulos cambiaron con interés, un bonito cinturón. La risa cristalina resultante provocó una pequeña avalancha de piedras preciosas, cada una con lo que parecía ser una recursión infinita de chistes de Knock Knock. Jake tomó uno y lo agregó a su creciente colección de recuerdos mortales. A este ritmo, iba a necesitar un libro de chistes más grande para todas sus notas o tal vez, oye Bob, ¿cómo te sientes acerca de comenzar un blog de viajes? Bueno, esto explica muchas cosas. Jake murmuró mientras examinaba los restos de lo que parecía ser una hidra anterior del campamento de los exiliados. Las cabezas de Bob se asomaron por encima de sus hombros con diferentes grados de interés. El nerd estaba fascinado, gruñón, parecía aburrido y los otros 4 estaban jugando un juego improvisado de piedra, papel o tijera. El campamento estaba perfectamente conservado, casi como un museo en su organización. Todo estaba categorizado, etiquetado y organizado con meticulosa precisión. El diario de los exiliados estaba abierto. Un escritorio perfectamente recto hecho de cristal perfectamente tallado que contiene observaciones perfectamente escritas sobre días perfectamente terribles. Día 45. Nada digno de mención ocurrió nuevamente. Se llevaron a cabo protocolos de seguridad estándar nuevamente. Se observó la vida silvestre local desde una distancia segura.
Nuevamente se comienza a sospechar que la mayor amenaza en Tartarus 9 es Crónica Onidia. 46 intentó clasificar las especies locales por nivel de amenaza, todas parecen igualmente letales. Actualizó la hoja de cálculo en consecuencia, consideró contar un chiste para pasar el tiempo, decidió no hacerlo, los estándares deben mantenerse incluso en el exilio. Día 47. El silencio es ensordecedor. La vida silvestre parece estar evitándome, tal vez sienten mi profunda dignidad frente a la adversidad o tal vez están tan aburridos como yo. La entrada final no puede continuar, la monotonía es insoportable incluso. La lluvia ácida cae en un patrón predecible. Ahora voy a buscar una muerte más emocionante, tal vez me ofrezca como voluntario para organizar el musgo alfabéticamente. No murieron por los peligros. Jake se dio cuenta al pasar página tras página de Ink. Intentos cada vez más desesperados de mantener el orden frente a caos cósmico murieron por tomar todo demasiado en serio. Hydra. La cabeza de nerd de Bob hizo una serie de gestos complicados que de alguna manera transmitían tanto acuerdo como prueba matemática. ¿Sabes lo que necesita este lugar? Jake sonrió sacando su navaja suiza. Un espectáculo de renovación. Cambio de imagen. Montage. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de actividad que le habría dado un aneurisma a cualquier miembro respetable del Consejo Galáctico. Jake convirtió el sistema de recolección de lluvia ácida en una fuente musical. Disponiendo los cuencos de Decolection a diferentes alturas, la lluvia que los golpeaba creaba un ritmo sorprendentemente pegadizo que solo mejoró cuando enseñó a la fauna local a hacer beatbox a lo largo de las formaciones de cristal que habían vuelto locos a los exiliados anteriores con sus geometrías incomprensibles. Resultaron ser excelentes amplificadores para los chistes de Knock Knock. Jake los organizó en un patrón de anfiteatro natural creado en lo que él llama la gruta de la comedia. Incluso los depredadores mortales se unieron al act. Jake comenzó a realizar sesiones de bromas diarias en el claro afuera de Casad Martínez y pronto el aire se llenó con una cacofonía de varias especies que intentaban imitar su risa. Los resultados iban desde adorablemente horribles a genuinamente preocupantes, pero todos parecían estar divirtiéndose. ¿Por qué la galleta fue al médico? Jake llamó a su audiencia reunida una mañana. Las criaturas reunidas se inclinaron hacia adelante expectantes. Un grupo de lo que parecían velociraptors peludos inclinó sus cabezas al unísono. Algo con demasiados ojos los parpadeó a todos en secuencia. Porque se sentía desmenuzable. La explosión resultante de risa alienígena sacudió las hojas de los árboles y causó varias avalanchas pequeñas. Los velociraptors cayeron sobre sí mismos riéndose. Las cosas de muchos ojos. Pusieron los ojos en blanco en lo que parecía ser alegría, e incluso la lluvia ácida parecía caer al ritmo del merz general. Las cabezas de Hydro Bob se reían todas en diferentes tonos creando un acorde extrañamente armonioso. Jake había empezado a llamarlo sus coristas. Vale uno más. Jake sacó su libro de chistes que ahora estaba tan lleno de notas y observaciones que había desarrollado su propio campo gravitacional. ¿Cómo se llama a un oso sin dientes? El público esperaba temblando de anticipación, incluso el musgo púrpura se inclinó para escuchar un osito de goma. Esta vez la risa fue lo suficientemente fuerte como para registrarse en los sentidos sísmicos. En el siguiente sistema estelar la lluvia ácida cayó en un momento cómico perfecto como el propio risot de la naturaleza. Más tarde esa noche, mientras Jake estaba sentado afuera de Casad Martínez, viendo los tres soles ponerse en lo que tuvo que admitir que fue una exhibición bastante espectacular de superioridad cósmica, hizo una entrada final en su libro de chistes día 75, empezando a sospechar que en realidad no fui sentenciado al exilio bastante seguro. Solo por accidente Gally se convirtió en el primer humano en abrir un club de comedia en el infierno. Las críticas son bastante buenas hasta ahora, aunque los críticos son un poco mordaces. Nota de PD, para mí necesito trabajar en el velociraptor. El ritmo de sus frases ingeniosas sigue devorando a la audiencia. La sonda de inspección del Consejo Galáctico era de última generación. Diseñada para operar en los entornos más hostiles imaginables, sus creadores la habían endurecido contra la radiación ácida. Temperaturas extremas e incluso mala poesía no la habían preparado para una línea con Gal, y aquí tenemos a nuestros mundialmente famosos géiseres de ácido. La cabeza del guía turístico de Bob, con una pequeña etiqueta con el nombre que decía «Hola, soy». Gary anunció a una fila de varias criaturas mortales que bailaban frente a las cámaras de la sonda: observe cómo el contenido mineral natural crea un spray esfoliante perfecto. Nuestros tratamientos de spa son para morirse, pero no se preocupe, eso es solo una forma de hablar en estos días. La IA de las ondas intentó procesar lo que estaba viendo según sus bancos de datos. Debería haber estado documentando los restos de Jake Martínez. No viendo a un guía turístico de 6 cabezas liderar un número de baile coreográfico mientras hace juegos de palabras de spa. Bob, la voz de Jake, llamó
Desde fuera de cámara, es que la sonda de inspección lo lleve a el club de comedia de Ad Metal. Estamos a punto de comenzar el espectáculo del almuerzo. La sonda se encontró siendo guiada gentil pero firmemente por varias de las cabezas de Hydra Bob hacia lo que parecía ser una estructura masiva hecha completamente de los metales más letales del planeta. El letrero de entrada parpadeaba con hongos bioluminiscentes que deletreaban vive, ríe o muere en el intento, en una fuente que, de alguna manera, logró ser a la vez amenazante y acogedora dentro de la sonda. Los sentidos se vieron abrumados de inmediato. Las paredes en sí mismas parecían latir con energía cristalina. Cada faceta contenía chistes atrapados que habían alcanzado una masa crítica. El escenario estaba hecho de cristales de lluvia ácida reformados que capturaban y amplificaban cada sonido. El techo goteaba con corrientes cuidadosamente controladas de lluvia ácida que creaban un espectáculo de luces en constante cambio y en todas partes había criaturas que, según la base de datos de la sonda, deberían haber estado tratando de comerse entre sí. En cambio, estaban compartiendo mesas, pidiendo bebidas, abucheando a damas, caballeros y horrores inclasificables. La voz de Jake resonó a través del sistema de amplificación de cristal. Estaba de pie en el escenario, vistiendo lo que parecía ser un smoking hecho de hongos protectores y su omnipresente gorra de béisbol. Bienvenido a otra edición de Extreme Survival Stand-Up, donde los chistes son mortales, pero la entrega es peor. La multitud rugió de risa. Los micrófonos de las ondas captaron al menos 30 especies diferentes de risas, todas de alguna manera armonizando el espectáculo de esta noche. Presenta a nuestra tropa residente de baile de lluvia ácida, los goteos mortales, seguidos por nuestra banda de la casa. Un aplauso para Hydra Bob y las cabezas de respaldo. 5 de las cabezas de Hydra Bob se lanzaron en una melodía sorprendente y pegadiza, mientras que la sexta, con gafas de sol, tocó lo que parecía ser una guitarra hecha de chistes cristalizados. La sonda registró obedientemente. Todo su IA creciendo cada vez más confundida. Según su programación, debería haber estado documentando evidencia de la espantosa muerte de Jake Martínez Inst. EAD estaba grabando lo que parecía ser el espectáculo de entretenimiento más exitoso de la galaxia, y luego sus cámaras captaron algo que hizo que sus circuitos literalmente hicieran doble clic. Allí en la última fila, mal disfrazado con una gabardina y un bigote falso, estaba sentado el gran canciller Zix Z y se reía. No solo se reía, lloraba de risa. Todos sus tentáculos agarraban pañuelos mientras Jake comenzaba a hablar un poco sobre los méritos relativos de la lluvia ácida en comparación con la lluvia normal para mantener la humedad adecuada de los tentáculos. Las imágenes de la sonda se volvieron virales aproximadamente 2,3 segundos después de que se transmitieran de regreso a las cámaras de recuento en cuestión de horas. Tartarus 9 se había convertido en el destino turístico más popular de la galaxia. El sistema de reservas se bloqueó 6 veces por el desbordamiento de solicitudes de reserva. Los blogs de viajes explotaron con reseñas. El tratamiento de spa de lluvia ácida dejó mi caparazón reluciente. 5 estrellas. Client feliz. Especies redactadas. El zoológico de mascotas de depredadores mortales es increíble. Solo intentan comerte si no te ríes de sus chistes. Definitivamente no es un miembro del consejo. Las mejores vacaciones de la historia. El reto de no morir de risa. Debería llevar una advertencia, aunque de hecho me partí 3 de mis costados. Totalmente no es alto. Canciller Zix de regreso en el club de comedia de Ad Metal. Jake estaba terminando su set, así que le dije a la formación de cristal porque no cuentan mejores chistes, y dijo que tenía miedo de que no lo reflejaran bien. Gracias, han sido una audiencia terriblemente maravillosa. Mientras la multitud rugía, Jake vio una figura familiar tratando de escabullirse sin ser notado. Oye, Sipi, gritó tú. Bigote se está cayendo alto. Canciller Zix Z se congeló y luego se dio la vuelta lentamente. Por un momento el club quedó en silencio, luego uno de sus tentáculos se estiró, enderezó su bigote falso con gran dignidad y preguntó: ¿cómo se llama a un planeta que pasa de una muerte segura a un lugar lleno de gente de pie? Jake sonrió, no sé cómo. Una situación grave que mejoró la risa resultante sacudió a todo el planeta, y en algún lugar de la Cámara del Consejo Galáctico, un muy confundido el burócrata tuvo que presentar el primer papeleo para reclasificar un mundo de muerte como un distrito de entretenimiento en sus notas privadas. Jake hizo una última entrada el día 180, convirtió con éxito el infierno en un destino de vacaciones. Nada mal para un tipo con una navaja suiza, una gorra de béisbol y un libro de chistes malos. Me pregunto si me dejarán franquicia por el poder conferido a mí por el Consejo Galáctico de Especies Prudentes. El gran canciller Zix anunció sus tentáculos adornados con cintas formales por la presente. Declaro a Tartarus 9 un monumento cultural oficial de importancia galáctica y reconozco a Jake Martínez como nuestro primer embajador de entretenimiento astronómico. La multitud reunida, una mezcla de depredadores mortales, horrores cósmicos y especies cada vez menos prudentes, estallaron en aplausos. Varias
Formaciones cristalinas se rompieron de pura alegría solo para reformarse en formas más festivas. Jake, vistiendo un smoking formal hecho de hongos protectores y su confiable aunque ligeramente manchada gorra de los Diamondbacks, subió al podio flotante. Gracias, Sippy, sabes, cuando llegaste por primera vez me sentenció a muerte por Planet. No esperaba terminar con un título de trabajo más largo que mi historial criminal. Sí, bueno, los tentáculos de Zix Z se movían nerviosamente con lo que podría haber sido vergüenza. Puede que hayamos sido un poco apresurados en nuestro juicio. Apresurado tú. Me arrojaste al infierno literal por contar chistes de papá y lo convertiste en un resort con una calificación de 4 estrellas. Habría sido 5 estrellas, pero la lluvia ácida sigue disolviendo las tabletas de revisión. La multitud se rió y Jake no pudo evitar notar cuánto más relajados se veían todos estos días. Incluso los miembros del consejo habían empezado a usar túnicas menos formales, aunque eso podría haber sido porque la lluvia ácida seguía disolviendo las elegantes. 6 meses después del infame incidente de la sonda Tartarus 9 se había convertido en el destino más atractivo de la galaxia. En más de un sentido, el lema de la Academia de Comedia Galáctica, aprende o muere. Riendo acababa de abrir sus puertas con un plan de estudios que incluía sincronización avanzada de remates para múltiples cabezas y sobrevivir a tu primer eclair. Literalmente, Jake miró hacia afuera durante la ceremonia de graduación de la primera clase de la academia. En la primera fila, un grupo de peludos velociraptors llevaban pequeñas gorras de birrete en ángulos alegres detrás de ellos. Algo con demasiados ojos los parpadeaba en secuencia para practicar su ritmo. Incluso el Mos morado se había inscrito, aunque seguía riéndose durante las partes tranquilas de las conferencias. Y allí, en el fondo, el canciller Zix Z estaba practicando su propia rutina que había comenzado a hacer en las noches de micrófono abierto los fines de semana, y su parte de los cuentos de las cámaras del consejo se estaba volviendo sorprendentemente popular. Resultó que todos esos años de mantener una cara seria durante las reuniones diplomáticas le habían dado una expresión perfecta y seria como su orador de graduación. Jake continuó ajustándose la gorra. Se supone que debo darles algunas palabras de sabiduría, así que aquí están. Nunca dejen que nadie les diga que algo es imposible solo porque podría matarlos. Quiero decir, mírennos, nos convertimos en los más mortíferos por favor. Annette en la galaxia se convirtió en un club de comedia y lo único que murió fue nuestro sentido de importancia personal. Hydra. Las cabezas de Bob asintieron en acuerdo, cada una con un estilo diferente de birrete de graduación. La cabeza antes conocida como Grumpy, ahora pasando por Chuckles, estaba sonriendo. Todos están a punto de salir y esparcir risas por toda la galaxia. Algunos de ustedes contarán chistes que podrían arrasar lunas pequeñas, otros realizarán comedia física que técnicamente cuenta como un arma de destrucción masiva, y al menos uno de ustedes intentará organizar un grupo de improvisación que técnicamente sigue siendo un crimen en 3 sectores. La tropa mejorada de Velociraptor trató de parecer inocente y fracasó espectacularmente, pero recuerden esto, cuando me sentenciaron a este planeta esperaban que muriera en su lugar. Convertí la muerte en un chiste y ahora mírennos, tenemos a miembros del consejo haciendo monólogos, depredadores aprendiendo payasadas y una fuente de lluvia ácida que hace tiros de aro. Jake sonrió mirando a su improbable audiencia, y así es como se convierte una muerte. La frase se convirtió en un chiste, pero en serio, gente, den propina a las camareras, especialmente a las que tienen tentáculos, tienen muchas bocas que alimentar y algunas de ellas están en lugares de los que realmente no quieres saber nada. Las risas que siguieron se pudieron escuchar hasta la cámara del consejo, donde un burócrata muy ocupado estaba procesando el papeleo para reclasificar la supervivencia en el mundo de la muerte como un arte escénico.